Diseñar, calcular y dimensionar un esquema eléctrico o un diagrama unifilar es muy fácil con este programa y funciona en Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. En este video te voy a mostrar cómo empezar un dibujo y qué diseños puedes hacer con él. Son dos videos o dos clases en una. Si quieres saber cómo instalarlo y dónde obtener los instaladores, puedes ver el video anterior, cuyo enlace lo muestro aquí en la parte superior de este video y también lo he dejado en la descripción. Este programa tiene un nombre que es poco comercial. Es un programa desarrollado por ABB. Pero con este sencillo programa se puede realizar el diseño, el cálculo y el dimensionamiento de los componentes en un esquema eléctrico y en un diagrama unifilar. Es un programa que ocupa poco espacio. Tiene un menú pequeño, fácil de manejar, con las funciones necesarias y suficientes para diseñar cualquier esquema o diagrama, y sus dibujos los puede exportar a AutoCAD. Pero la potencia de este programa, además de todo lo indicado, es que permite hacer el cálculo de los conductores y los dimensiona. Dimensiona los componentes o equipos de protección como los interruptores y transformadores y genera sus curvas de protección de acuerdo a los datos del fabricante. Si no conoces estos términos aún, no te preocupes, este es el canal de la ingeniería eléctrica y los términos te los enseñaré en el video donde sea necesario que lo conozcas. Si al terminar el video tienes alguna duda, escribe un comentario y haré un video o una clase complementaria. Entonces vamos a empezar. Haré doble clic en este icono del programa, que es esta D mayúscula en color rojo, y aparece de forma rápida una pequeña ventana de presentación del programa. He detenido la grabación para que lo leas de forma completa. Doc son las letras de optimización de diseño en computadora, y como funciona en Windows, pensaron en DocWin como su nombre de lanzamiento. Esta versión es del 2005, 15 años de antigüedad, pero aún funciona y es útil. Algo que debería suceder con muchos programas que son de ayuda para desarrollar diseños y cálculos de ingeniería eléctrica y que muchos de ellos no funcionan en los nuevos sistemas operativos. Luego, al abrirse el programa, aparece esta primera ventana. En el fondo está el programa con todo su menú. Esta pequeña ventana contiene los formatos disponibles para desarrollar cualquier dibujo. Son los formatos más usados en dibujos o planos, en esquemas eléctricos o diagramas unifilares, así que no vamos a extrañar nada. Recuerde esto, es una clave para la formación de un ingeniero y muy importante para usted si es estudiante o profesional. El formato A3, cuando son muchos planos y se anillan por un costado, es el tamaño más grande que se puede manejar en campo cuando uno está realizando el montaje de las conexiones eléctricas o las está supervisando. Y el formato más pequeño es el A4 que usamos en nuestros trabajos o documentos. El título de esta ventana dice que es para seleccionar un prototipo. Y dentro de esa ventana están todos los formatos de dibujo que se pueden utilizar para desarrollar nuestros diseños. Al costado se muestran las dimensiones del formato, las cuales en este caso pertenecen a la norma DIN. Debajo está la escala que usará el formato para el dibujo que vamos a desarrollar y las unidades de medida, así como la orientación del formato. Dentro de este grupo de formatos tiene solo formatos A3 y A4. Ahora ya conoce que esto es porque los únicos formatos que se usan para planos de esquemas eléctricos o de diagramas unifilares son esos. Si observan las descripciones, hay 4 formatos para cuadros. El primero se llama esquema de cuadro alimentación en BT, baja tensión, tanto en formato A3 como en formato A4. Este formato es para desarrollar los esquemas de los tableros, de los gabinetes o de los cuadros, como aquí se le llama. El siguiente, el tercero, que se llama esquemas con formato a elección de usuario, es para desarrollar un dibujo plano en un formato más grande que el A3,
como el A2, A1 o A0. Recuerden que el número junto a la letra A de los formatos me indican el tamaño del formato, que es el tamaño de la hoja donde se dibujará el plano. Mientras más pequeño es ese número, más grande es la hoja donde se dibujará el plano. Cuando se dibuja un plano, se deja un margen a los costados de la hoja y esto hace que el espacio disponible para los dibujos sea menor que las dimensiones que se indican en la norma. Los 4 formatos siguientes son para desarrollar esquemas con alimentación en baja tensión y en media tensión, tanto para el tamaño A3 como para el tamaño A4. Al final, se tienen 2 formatos para planos de cuadros o de tableros en formato A3 y A4. Como puede observar, con este programa puede desarrollar esquemas eléctricos, diagramas unifilares, esquemas de distribución de equipos en un tablero y planos de la distribución de los equipos en un tablero. Cuando decimos planos del tablero, nos referimos a cómo se ve el tablero en su vista frontal, con las medidas reales de los componentes. En este caso, como se trata de un programa de ABB, la base de datos disponibles de los equipos y tableros son de la marca ABB. Si queremos hacer dibujos o planos con otros componentes de otros fabricantes, hay que usar AutoCAD Electrical. En la descripción de este video y en la parte superior tienen los enlaces a los cursos completos de estos temas. Ahora ya conocen qué formatos hay disponibles en este programa, que en realidad son los más usados en el mundo. Empezaré un dibujo y será con alimentación en baja tensión. Esto significa que no usaré un transformador. Todos los esquemas y diagramas unifilares se dibujan en baja tensión, pero en algunos casos es importante indicar el circuito o fuente de media tensión desde donde se suministra energía a ese esquema o a ese diagrama que representa la instalación eléctrica de cualquier edificación, sea comercial, doméstica o industrial. Seleccionaré el formato A3, que es el que está sombreado por defecto, así que hago clic en OK. Este mensaje que aparece ahora es importante y también es importante en todos los programas actuales. Claro, el mensaje ya no lo incluyen en muchos programas porque se sobreentiende que lo sabemos. Hay que estar atento a las advertencias e instrucciones del programa, de cualquier programa. Ahora los programas son más sofisticados, tienen una enorme cantidad de funciones y hay muchas advertencias que por la rapidez con que deseamos hacer las cosas no las notamos y generamos errores en el programa o mensajes de advertencia que a veces no podemos entender. Así que hacemos clic en aceptar y ya tenemos el formato A3 con su marco de acuerdo a la norma y con su cajetín en la parte inferior. Este cajetín ocupa todo el largo del formato porque es práctico para este tamaño, pero es inadecuado usarlo en formatos más grandes, porque en formatos más grandes las hojas se doblan para lograr el tamaño de un formato A4 y podamos trasladarlo a obra, al lugar de construcción o al lugar de montaje. Entonces, con un cajetín ocupando todo el largo, dificulta leer los detalles de cada plano y tendría que estar abriéndolos todos, lo cual es incómodo si uno está en obra. Ahora, veamos qué podemos hacer con este programa. En la parte superior tiene un menú de texto con muchas funciones, muchas de ellas comunes a muchos programas y otras que son de uso específico para el objetivo de este programa. Todas son importantes, pero las más relevantes para los fines de este video, de esta clase, son el menú de objetos y el menú de herramientas. Todos los menús y funciones los vamos a ver. Algunos de forma rápida porque son muy conocidos. No se necesita invertir mucho tiempo. Y otros con más detalle porque son útiles y relevantes para el diseño eléctrico. Debajo del menú principal en texto tiene 6 cintas con varios botones o funciones que se muestran con sus iconos ilustrativos. Las cintas también tienen una descripción o nombre y algunas de ellas no tienen la misma descripción que aparece en el menú de texto, pero contienen las mismas funciones. La cinta que contiene las funciones de las herramientas del programa es esta. Y puedo mover toda la cinta a otro lado,
al igual que las demás cintas. Como estas cintas tienen varios botones o funciones, debo ubicar mi puntero fuera de los botones, pero dentro del contorno de la cinta, dentro de este rectángulo. Es un espacio muy pequeño, pero con práctica es posible lograr hacerlo de forma rápida. Así que haré clic en ese espacio libre, un clic sostenido. Observe cómo el contorno de la cinta se resalta. No suelte el clic. Ahora muevo la cinta a otro lado. Se forma un rectángulo. Este nos indica el espacio que va a ocupar. Una vez que elige el lugar, suelto el clic. Esas son algunas de las señales que siempre vamos a encontrar en este programa y en cualquier otro. Como puede observar, esta cinta se llama cinta de instrumentos y las funciones que hay aquí son las mismas que hay en el menú de herramientas. Presionaré la tecla escape para salir del menú de herramientas. Si observa la cinta de instrumentos, ahora tiene un fondo de color amarillo, lo cual es una indicación que es un menú flotante. Así que haré un clic sostenido en ese espacio de color amarillo y lo regresaré a su posición original. Ahora voy a recorrer cada botón de esa cinta para que con esto pueda conocer qué puedo hacer con el programa. Y observe, puedo editar los datos de un objeto, puedo mover los datos de un objeto, puedo renumerar o volver a numerar los objetos, puedo ver las propiedades del objeto, puedo bloquear un objeto y puedo desbloquearlo. Puedo ver la hoja de datos del objeto, puedo ver la configuración de la red. Y este botón es el más importante y el que más se va a usar. Puedo analizar y dimensionar el esquema o diagrama que haya dibujado. Luego está este botón con el cual puedo ver y modificar las curvas de protección, si el objeto o componente eléctrico lo permite. Hago esta salvedad porque, por ejemplo, un interruptor que tiene una sola curva de protección no puedo modificarla, porque así se ha fabricado. Pero hay interruptores que vienen con relés incorporados, en los cuales es posible modificar la curva de protección. Y finalmente, tengo el botón para ver los tableros o cuadros y configurar su estructura si los componentes y el tablero lo permiten. En el próximo video hablaremos de los componentes y comenzaremos nuestro primer esquema. Así que hasta pronto.